Bueno, hola. Hola bebés, ¿cómo están? Estamos súper emocionadas el día de hoy porque tenemos a la mejor invitada. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, la mejor invitada. ¡Qué fuerte! Le hacen, no me pongan por favor esa exigencia. Sí, ay no, qué fuerte. Mucha presión. Estoy muy emocionada porque sobre todo es un capítulo que nos han pedido un montón. O sea, nos han pedido el tema de BPH un montón. Y creo que vale la pena como también visibilizar que obviamente nos lo han pedido un montón, ¿no? Sí. ¿Y por qué no? Justo. Sí. Pero ¿por qué no antes de empezar te presentas? Me encantó. Bueno, yo soy Úrsula Sahagún, acá Diablurs, así me conocen en el bajo mundo de las redes sociales y el arte. Soy artista multidisciplinaria, me encuero, estoy aprendiendo a contar chistes, muy, muy duro, muy fuerte, ¿eh? Que es esa realidad. Y también, pues soy educadora sexual. Soy educadora sexual y trabajo con una plataforma sexopositiva liberal que se llama Joy Club. Tienen una aplicación que se llama Joyce, que es para conocer gente y es un poco como más liberal, por así decirlo, gente que quiera buscar pues otro tipo de prácticas sexuales. Como que siento que luego hay esta cosa muy enmascarada de las dating apps donde la gente quiere coger pero pues no lo dice, ¿no? Es una plataforma donde hay artículos, lives, talleres y pues muchas otras cosas y dentro de los temas que yo he abordado ahí también está justo la salud sexual, ¿no? A mí algo que me encanta de Joy Club es que puedes verificar tu perfil, como que creo que algo que es muy importante al momento de entablar relaciones con banda que no conozcas, pues es sentir seguridad de que al menos estás hablando con alguien real. En un país como México, ¿no? Sí, Siento. sí, entonces, y a mí me gusta cómo lo presentan, que es como un Facebook erótico, porque sí, literal. Sí. Imagínenselo como una red social en donde pasan más cosas que no solamente es como una dating app y se me hace una plataforma como bien chida para también explorar cosas que no necesariamente sabes que te gustan, como topar justo. quién hace aquellas prácticas que te dan curiosidad, ¿no? Entonces Claro. sí les invitamos a que se también sumerjan. me gusta que hay muchas opciones diferentes, o sea, no solo dan cursos en línea, sino que incluso hay una parte que a mí me parece muy interesante, que puedes hacer lives de contenido explícito, ¿no? Y que entonces puedes estar viendo como en tiempo real a gente cogiendo y cosas así. Es que es una plataforma sin censura, justo, o sea, y también creo que como educadoras sexuales, ¿no? Las tres, luego es bien frustrante como no poder escribir, no poder nombrar las partes de nuestro cuerpo, las prácticas sexuales, ¿no? Y yo creo que eso le resta dignidad también, entonces como que de pronto haya una plataforma donde sí se puede, pues es bien necesario. Qué chido, pues gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Pues, ¿qué pedo? ¿Qué onda con el BPH, amigas? Sí. ¿Qué pedo con el BPH, amigas? Pues sí. Sí, es el primer episodio que hacemos en donde hablamos de infecciones de transmisión sexual. Muy Sí, importante. creo que es un tema que, bueno, no sé, yo sentía que teníamos cierta resistencia, como, no por nada malo, sino como que también seguramente es una de las cosas que más hablan en educación sexual, porque es la educación sexual preventiva, que es la que más, o sea, si las escuelas, por ejemplo, están abiertas a dar educación sexual, la educación sexual preventiva es la que más suelen dar. Y siento que eso a ti y a mí nos generaba un como, bueno, podemos hablar de otras miles de cosas, no tenemos que hablar a fuerza de ITS, ¿no? Pero pues sí es cierto que nos lo han pedido un montón y yo creo que tiene también todo que ver con el estigma y la falta de información real que existe, ¿no? Porque información hay un chingo, o sea, como tener acceso a herramientas que te dan información no es difícil, pero sí siento que lo difícil es como encontrar de verdad las respuestas de las preguntas que te estás haciendo con respecto a una ITS, ¿no? Claro, es que yo siento que nos lo enseñan desde este enfoque súper médico de qué es un virus, qué es una bacteria, que si los virus son para siempre, que si las bacterias sí se curan, que si hay inyecciones, pero también hay, ¿no? Y hay una parte de socialización emocional en torno a las infecciones de transmisión sexual que no se habla y esa era la parte que queríamos, ¿no? Y también siento que hay un tema siempre en cuanto a la perspectiva, siempre que se habla de ITS es desde la prevención. Exacto. Entonces es como evítalo a toda costa. Y bueno, sí, o sea, esa es la idea, nadie se quiere enfermar, ¿no? Pero que bueno, tener un diagnóstico positivo, por ejemplo, no es lo mismo que estar enfermo. Y desde ahí ya hay como esta noción, ¿no? Como medio retorcida de las ITS, pero también como que creo que es muy valioso generar este tipo de contenidos desde el presente, desde el yo lo tengo.
mira, yo lo tengo y mi virus está inactivo y un chingo de amigas lo tienen y no hay pedo y puedes tener una vida digna y hermosa, tengas la ITS que tengas. Y siento que hace mucha falta estar en contacto con discursos y con formatos educativos que dignifiquen también el vivir con alguna ITS. Sí, totalmente, porque también yo creo que en general la enfermedad, como dices, como concepto, es un tabú en sí mismo, ¿no? Y entonces si eso lo unes con el tabú de la sexualidad, para tener una ITS tuviste que entonces tener sexo, híjole, o sea, como que ya para la sociedad mexicana es como... Estás así maldito, así. Estás cargando con las consecuencias que vienen, estoy haciendo comillas, ¿no? Junto con tener una vida sexual activa. Y es la misma narrativa que se tienen en los embarazos no deseados. Sí, totalmente. No, o sea, es como de, güey, este es el yugo con el que tú tienes que cargar por haber abierto las patas, güey. O sea, literal, eso o sea, es con pero lo que está cargas, jodido, ¿no? pero hasta en los abusos. Claro. Esa es la misma narrativa. Es como, es que ¿por qué te vestiste de esa manera? Sí. Entonces es hablar de la sexualidad como algo que, pues, practicas bajo tu propio riesgo, ¿no? En lugar de entrarle sabiendo que existen posibilidades. A mí me gusta hablarlo así cuando yo daba acompañamientos en círculos a mujeres que tenemos BPH. Es esta cosa de, güey, la palabra incluso riesgo ya te aleja bien cabrón de las posibilidades que existen de poder justamente vivir una vida digna una vez que ya vives con ese riesgo. Sí, y claro. yo lo entiendo más bien como, güey, es una posibilidad, así como es una posibilidad subirte a un coche y chocar y por eso te pones el cinturón y entonces eso amortigua el choque. Sí. Tener una vida sexual activa viene junto con un montón de posibilidades que a veces vas a querer vivir o no, ¿no? O sea, Sí, como en el ejemplo de, pues, ¿qué tal si yo quedo embarazada o embarazo a una persona? Sí, o qué tal que tengo el mejor orgasmo de la vida. O sea, ¿sabes? Como todas las consecuencias negativas o positivas de lo que es tener una vida sexual activa, ¿no? Sí. Y yo creo que el riesgo es algo que se asume. Exacto. ¿No? O sea, hay que empezar también a asumir el riesgo como una posibilidad también, ¿no? O sea, yo fui a comer quesadillas antes de venir aquí, a lo mejor me caen mal. Claro. Es una posibilidad también, ¿no? Pero la gente no está justo tan alarmada porque no hay una carga moral en el comer, ¿no? De acuerdo. Y Susan Sontag tiene este libro que se llama La enfermedad y sus metáforas y justo habla sobre todo del cáncer y del VIH, ¿no? Porque ella estaba atravesando un proceso de cáncer y entonces desde estas narrativas súper místicas de que no, es que tú te lo generaste por estar tan estresada y por no tus sé qué, ¿no? Por negativos. tus pensamientos. O sea, como de pronto ella entra en contacto como con todas estas narrativas y también lo ve, ¿no? En las personas que viven con VIH o en la tuberculosis. Sí. Justo al ser algo que viene después de una práctica de placer, como el placer no tiene un rol central o importante o digno en nuestra vida, pues entonces es algo que pudiste haber evitado, ¿no? Justo porque andas abriendo las patas. Te pudiste haber evitado esto perfectamente, solo no cojas, es como bebé. Sí, Ningún método de prevención eficaz tiene que ver con no coger, Y es ¿no? que, a ver, o sea, ¿qué onda? Puede que, o sea, hay muchas ITS que puedes adquirir sin coger, ¿no? Que también puede ser porque te sentaste en algún lugar, que usaste algo de alguien más, ¿no? O sea, no todo siempre tiene que ver con sexo. Entonces, también ahí hay que meter ese matiz. Sí, estoy de acuerdo. Creo que a mí antes de seguir me gustaría que explicáramos qué es el BPH. Ok. ¿Les latería? Sí, claro. El VPH, sus siglas son virus de papiloma humano. Hay distintos tipos de VPH. Algunos tipos pueden ser cancerígenos, otros no. Los que no generalmente se ven en la parte externa de la vulva, de los genitales, ¿no? Pero principalmente se encuentran como candilomas y los que no pueden desarrollarse como cáncer eventualmente adentro del útero. No nos vamos a meter en tecnicismos de cuáles son los tipos, esa información está, o sea, literalmente métanse y busquen en internet cuáles son los tipos cancerígenos. Y vayan al VPH. ginecólogo. Vayan al ginecólogo, exacto, ¿no? Nosotras vamos a hablar más de nuestra vivencia, pero es muy importante que entendamos que aproximadamente 8 de cada 10 personas que tengan una vida sexual activa van a adquirir VPH en algún momento. Sí. Y algo que a mí me encantó conocer y que dije, güey, es que ¿por qué no nos enseñan esto? Uno fue, si 8 de cada 10 personas lo tenemos, ¿dónde estamos, no? O sea, como, porque de pronto cuando yo recibí mi diagnóstico, ¿no? Me sentía como la única persona en el mundo que tenía VPH, ¿no? Pero la otra es esta cosa de, está muy mal manejada la información de que el virus no se quita, ¿no? Es como esta cosa de,
lo tienes ya para siempre, Sí. siempre lo puedes transmitir, siempre está activo, y con el VPH particularmente es importante entender que si el virus no está activo, entonces no No puedes hay pedo. transmitirlo. Sí, No hay exacto. un pedo. E incluso si ya nos vamos a otras infecciones de transmisión sexual que también tienen una carga de estigma gigantesca como el VIH, ¿no? el VIH sabemos que también puede llegar a ser intransmitible si es Totalmente. indetectable, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que lo que es verdaderamente, pues, letal, vamos a ponerlo así, o lo que realmente nos jode, ¿no? Como en nuestra salud sexual es la falta de información y el estigma, más que lo que le hace directamente el virus a Al nuestro cuerpo, cuerpo. Claro, sí. totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido creo que también es importante empezar a generar estas conversaciones, pero no solo desde el, yo también lo tuve, ¿no? Sino también empezar a contemplar la salud sexual en nuestros acuerdos, ¿no? Como, no sé, me acuerdo que justo cuando acaba de tener VPH, ¿no? Que me acababan de quemar lesiones y después de eso vi a una persona para coger, o sea, digo, no, evidentemente no después, tenía que esperarme como una semana, pero para mí fue un pedo como muy lindo el poderle decir, mira, aquí y aquí fue donde me quemaron, entonces como cuidado con esa parte, ¿no? Y también como el sentirme tan cuidada y tan vista como por mis vínculos sexuales, ¿no? Y creo que en la salud sexual es donde se revela el verdadero cuidado también de las personas con las que nos estamos relacionando, ¿no? De pronto yo soy muy de relacionarme con esta banda que dice que me va a cuidar y que es 1000 años mayor que yo y no sé qué, pero a la hora de la hora es como, ¿qué onda? Ahí se revela el cuidado real, ¿no? Y creo que es algo que vale la pena pues también tener en el radar, o sea, como es algo a lo que estamos vulnerables todes, o sea, se puede vivir una vida completamente placentera, incluso teniendo alguna de estas manifestaciones, ¿no? Siempre hay formas. De acuerdo, y creo que eso tiene que ver también con hablar de descentralizar a los genitales, del cuidado sexual y del encuentro sexual, ¿no? De pronto es como tienes todo un cuerpo que tiene la posibilidad de sentir placer, y porque tienes una verruga en el labio interno, güey, ya no vas a tener ningún tipo de encuentro con la banda. Sí, como... es que yo siento que es mucho el peso, o sea, como el estigma, siento yo que es muy cabrón lo que te hace, o sea, como yo siento que cuando yo he estado muy cerca también de personas que han recibido un diagnóstico positivo de VPH y sienten que todo el mundo se les viene encima, o sea, que traen encima un peso gigantesco que no les va a poder permitir volver a coger de manera placentera con otra persona, que se sienten culpables, güey. La culpa es un pedo muy grande en este trip, ¿no? A mí justo me pasó hace no mucho, o sea, hace unos meses que tuve como un brote de VPH y de molusco, que también, por ejemplo, mucha gente habla de VPH, pero de molusco nadie habla nada, ¿no? Y de hecho el molusco es dermatológico, o sea, ese justo te puede dar en una alberca, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser una situación sexual. Y sí, que de hecho es bastante fácil de contraer, ¿no? Claro, pero justo pues ya pasa eso, voy a un lugar donde me atienden increíble, bla, 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 me lo quemaron, bye, que si se van a quemar las verrugas de VPH, hay una anestesia local que ustedes pueden comprar en la farmacia, se llama EMLA, eso cambia todo, hermanas, ¿no? Porque que nada más te inyecten la anestesia así está súper rudo. Porque, perdón, paréntesis, ¿qué pedo que también no hay como una consideración güey, yo puedo acceder a el tratamiento y ver las formas en las que voy a estar más cómoda al hacerlo, en la que no me va a doler? O sea, yo he escuchado muchas historias de lo doloroso que es porque, a ver, o sea, no es nada placentero, claramente es muy doloroso que te quemen el chocho, güey. ¿Y cuánto sabemos? O sea, ¿por qué sí sabemos que existen anestesias locales para irnos a tatuar zonas sensibles, pero cuando se trata de que nos quemen las verrugas, pues nos tenemos que aguantar y chingar, ¿no? Casi como es, otra vez, regresando a el castigo como forma de materializar aquello que desde la moral permitimos o no, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta. Salud, bebé. Yo he escuchado que muchas veces el VPH, que es de las cepas que no son cancerígenas, que son generalmente los que generan verrugas, desaparecen solos, ¿no? Sí, pero tarda tiempo, o sea, como meses, o incluso años, o sea, el molusco se te puede desaparecer en un año a lo mejor, entonces... Por eso la intervención. No, y la neta yo sí soy fan de, güey, o sea, tengo esta mierda, ok, que me la enchocho, pero también hay un tema ahí de... y a esto iba con lo que estaba contando, como que gracias a esta experiencia me volví mucho más consciente de mi cuerpo,
¿no? O sea, como que hay un tema también de este tipo de verrugas salen también cuando tenemos un sistema inmunológico deprimido, ¿no? Entonces, para mí también fue voltear a ver, o sea, a mí me tengo un rebrote, o sea, después de que me las quemaron y así pasaron unos meses en los cuales disfruté de mi vida sexual de una manera increíble y tengo un rebrote, pero no de recontagio, sino de que de mi cuerpo sale y a mí esa idea me horrorizaba. O sea, a mí me horrorizaba pensar que como que yo sentía que mi cuerpo era mi enemigo, como que de mí podía salir esta cosa que a mí me incomoda tanto y que me hace sentir tan asquerosa, tan indeseable, ¿no? Y sí hubo una fractura con mi vida sexual que yo creo que hasta el lunes pasado pude como, dije, ay, güey, ya es la primera vez que cojo sin, así, güey, sin pedo. Gracias, Fac. Gracias, Fac Festival, te amo. Por gestionar todo siempre, nuestro placer sexual, güey. Por darnos tanto hype No mames. Pero bueno, sí, justo como que también es esta invitación a ver la salud como un tema más integral. Totalmente. ¿No? Yo justo cuando pasé por esta situación, como que me dio mucho empute también como, porque el VPH pues evidentemente no se puede saber quién lo contagia, pero el molusco sí, como que fue una persona no chida conmigo y como que yo empecé a moralizar la situación y a decir como, güey, ¿por qué mierda me puse en esta situación con esta persona que no valía la pena, con esta, no sé, ¿no? Como que fue una cosa... Neta, así yo terminé en antipsicótico este año, probé los antipsicóticos. No, ya los había probado, pero bueno, volví. ¿Qué te dieron? Yo he probado la quetiapina. Ay, a mí me encanta la risperidona. Ok, muy bien. Padrísima. Pero únicamente pruébenlas y se las recetan, bebés. No, pero es que yo andaba de verdad con un enojo a la vida. Claro, o sea, de verdad, y lo nombro, o sea, digo, ahorita me río de eso, pero lo quiero compartir porque es como, güey, te puede llevar a un estado psicótico el sentir esto, ¿no? O sea, por la carga como moral que tiene, yo me sentía una pendeja, ¿no? También es como, pues no sé, el sentirme luego tan cuidada como por mis parejas sexuales del momento, justo una chica con la que comparto sexualmente, una amiga me decía como, bueno, pues no se puede esto, pero ¿qué sí más podemos hacer, no? Y entonces nos vimos y de todas formas ahí hubo interacción sexual, con otro güey también, entonces como que también eso me hizo sentir como muy digna, aunque sí hubo, o sea, para mí, la vez que volví como a coger penetrativamente después de ese rebrote, para mí fue bien difícil, o sea, de sentirme como asquerosa, güey, ¿sabes? Totalmente. Y creo que es bien importante como ir reconstruyendo esas narrativas de forma colectiva. Totalmente, justo eso era lo que iba a decir, como que importante tener a la comunidad indicada también, que te pudo apoyar y te pudo hacer sentir bien, porque de no ser así, güey, yo creo que justo es la comunidad la que de hecho puede hacerte sentir peor, o sea, la que puede hacerte sentir más culpable, más asquerosa, y siento que por eso es tan importante desestigmatizar este pedo. A mí lo que me volaba la cabeza era como, güey, soy embajadora de una plataforma sexopositiva liberal, mis amigas son ustedes, las del FAC, ¿no? O sea, como que estoy en un entorno súper digno, como súper sexopositivo, ¿no? Súper de poner el placer al centro, y aún así me siento de la verga, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se siente la banda que no tiene acceso a esto, ¿no? Y justo la embajadora de Joy Club en España se llama Cecilia Bisotto y ella también sube mucho contenido justo a la plataforma de VPH, ¿no? Y creo que pues vale la pena que también en los espacios que usamos para conocer gente, pues también haya recursos informativos, ¿no? Y comunidad. O sea, una vez yo hice un live sobre esto, sobre ITS, que ahí tengo el video, lo pueden ver, y la banda vulnerándose bien cañón, o sea, como que no todo es jijiji, jajaja, ¿no? Sino también, pues, vulnerarnos y compartir las cosas que nos atraviesan como comunidad, ¿no? Yo creo que este tipo de narrativas, solo desde lo colectivo es que podemos cambiarlas. Sí, una vez justo me acuerdo, yo me metí a un conversatorio en pandemia de un chico en Chile que se hizo viral porque subió un reel en donde decía, ¿qué fue lo primero que pasó cuando dije en abierto que tenía VIH? Y lo primero que, o sea, lo que decía después era, pues, los 30 segundos que se tardaron todos mis amigos en venir a apoyarme, ¿sabes? Y se hizo viral porque justo empezó a hablar de todo el estigma y toda la falta de comunidad
que existe en torno a las ITS, ¿no? Sí, es que es muy fuerte todo eso. Sí, pues yo terminé en el doctor psiquiatra, o sea, muy, muy brutal. Y también como parte de asumir el riesgo, ¿no? O sea, como que por una parte yo dije como, güey, ¿en qué momento me equivoqué? Como por qué práctica hice, como que, ¿no? O sea, como intentar ahí pensar en todo lo que pude haber hecho diferente, ¿no? También es bien incómodo el momento de avisarle a la gente con la que has cogido de que, ay, bebé, ¿qué onda? Me salió este pedo, o sea, pues, concuey, ¿no? Y pues el darte cuenta que no siempre se pasan las cosas, ¿no? O sea, que justo creo que cuando son cosas virales, mucho depende también de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y pues nada, o sea, creo que sí es bien importante también eso. Y había una parte de mí que se sentía como ya empiezo a reconocer las sensaciones, ¿no? Y creo que algo que vale la pena compartir para la banda, siempre que te está saliendo algo, como cuando te sale un fuego o te sale, o sea, pues lo que sea, es como, güey, te da comezón, pica, o sea, lo mismo para mí es, por ejemplo, el molusco, ¿no? O sea, como que el cuerpo te empieza a avisar y un poco para mí era como, güey, en mi berrinche, yo no quiero saber cuáles son las señales de esto, ¿no? Pero conforme crezco digo como, mira, o sea, se pueden encontrar otras alternativas. Hay un spray, por ejemplo, que yo me pongo cuando me depilo, que eso ayuda un montón también como a nivelar la carga viral. En caso de que a la hora de depilarte a lo mejor te hayas cortado, entonces se puede expandir un poquito el virus, por ejemplo, en el caso del molusco. Son cosas que la gente luego no sabe, ¿no? Y que son cosas bien sencillas y bien cotidianas que luego vale la pena compartir, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, ahorita me quedé muy pensativa porque estaba pensando en cómo fue mi primera experiencia, o sea, como qué pasó después de que yo me di cuenta de que tenía verrugas, que además no tenía idea de qué eran, o sea, sí, es que estaba mucho más chiquita, o sea, fue antes de ser educadora sexual, no había tenido información en torno al VPH, sabía que existía la vacuna y sí estaba vacunada, pero como cuando, yo la neta, mi entrada como a la salud sexual empezó como de una forma bien, pues el gine me dice qué es lo que me toca hacer, pero como que yo no soy la que toma decisiones en torno a su cuerpo. Como ser proactiva, ¿no? Salud, bebé. Sí, y estaba bien chiquita en otro país, güey. ¿Qué edad tenías? 20. Órale. Sí. ¿En dónde vivías? En Uruguay. Pues sí, o sea, me empecé a sentir de que bien mal y no tenía mi espejito, o sea, como que era esta cosa de, güey, es que no me siento con ningún tipo de herramienta como para neta ver qué está pasando y me acuerdo que fui a comprar un espejo a la farmacia porque intenté tomarme fotos con mi celular. Pero era como, no, güey, necesito un pinche espejo, ¿no? O sea, como que necesito ver mi vulva porque neta algo le está pasando y no entiendo bien qué es. Sí. Y además llevaba pues un ratito sin tener como interacciones sexuales. O sea, a ver, un ratito, pero como que en ese tiempo que había estado no había estado con nadie. Como que solamente fue muy desconcertante para mí. De, güey, ¿con qué ginecólogo voy? Me va a costar un huevo de varo. Me tienen que transferir mis papás. Tengo que hablar con mis papás de que esto está pasando. Entonces ya le dije a mi mamá y fui con el ginecólogo y el cabrón así de, literal yo abierta de patas, güey, y el güey, uy, no, sí, ahí están todos, o sea, como en una cosa como de, ay, ¿sí me explicó? Sí. Que fue como, ok, fue súper, mega, ultra doloroso, güey, o sea, yo me acuerdo que neta lloraba, güey, así del pinche dolor que tenía. Güey. Era como esta cosa de regresar a una casa en donde no me llevaba bien con mi roomie, en donde yo no hablaba tanto como de estos temas, güey, o sea, siempre me ha gustado hablar de sexualidad, pero justo la parte padre, gozosa, chistosa, sí, divertida, güey, o sea, yo no tenía nada socializado lo que era hablar de una infección de transmisión sexual, ¿no? Y sí fue muy desgastante, o sea, sí fue un proceso muy desgastante porque además, obviamente depende justo de tu sistema, depende de tu cuerpo, güey, depende de un montón de cosas. Piensen en que estamos hablando de cómo le pega la gripa a Ale, a Ursu y a mí. O sea, es exactamente lo mismo, güey. De cómo, porque a algunas personas les dio COVID, güey, y se les fue el olfato, güey, y el gusto, y a otras no. O sea, así funciona porque en el cuerpo los virus habitan pues de forma distinta, obviamente, ¿no? Entonces, en mi caso, sí fue esta cosa de puta madre, ya voy por mi 4ª cauterización, güey, y neta este pedo no se me pinches va, güey. Es una cosa, o sea, de verdad, te rebrotaba muy desesperante. Y te rebrotaba. Sí. Allá. Ajá, y yo creo que me rebrotaba porque no estaba emocionalmente en un lugar nada chido, güey. Me sentía muy sola, no me gustaba en dónde estaba viviendo, no tenía una red de apoyo sólida, güey. Estaba lejos como pues de todos mis amigos, de mi familia. O sea, a mí me costó mucho trabajo como ese intercambio porque no me sentí nunca
cómoda en el lugar en el que estaba, ¿no? Yeah. Entonces, no sé, ahorita estaba escuchando y dije como, güey, no mames, como que creo que nunca le había dado un lugar a que, por supuesto que fue una experiencia súper impactante en mi vida y regresé luego a trabajar, o sea, bueno, luego, no sé, como al siguiente semestre que ya regresé de mi intercambio porque tuve ahí poco tiempo, dije, güey, yo quiero ser educadora sexual. Ya, Y órale. empecé a acompañar a personas que tenían VIH y empecé entonces a informarme sobre las SIDS y creo que lo racionalicé un montón y soy buena como conteniendo, pero ahorita neta me di cuenta y por eso me quedé tan callada porque dije, ¿qué pedo? Que claro que fue una experiencia pues súper ruda y cómo tener una red de apoyo y tenerlo socializado chido, güey, y tener a gente que te diga, bebé, ¿cómo le hacemos para que te sientas tantito mejor? O ¿cómo le hacemos para que esto no sea tan angustiante? Pues cambia todo el panorama, ¿no? Totalmente. Sí, tiene todo que ver con la comunidad, de verdad sí es lo que decías. Güey, pues es que también pasa un montón que quieres quizás encontrar a la primera persona a quien culpar. También yo he escuchado un montón de gente que, o sea, porque el enojo es desbordante, o sea, y sobre todo es que de dónde viene ese enojo, ¿no? O sea, yo sí siento que muchas veces refleja ese enojo lo poco preparados que estamos como sociedad para sostener algo que también necesita cuidado, o sea que sí, es como otra cosa más, o sea, tampoco es que se acabe el mundo, ni que te vas a morir por eso, ni nada, pero siento que uno sí lo siente así muchas veces. Yo, por ejemplo, o sea, y ya lo he contado algunas veces en el podcast, pero yo me acuerdo en mi universidad, a un güey lo funaron por eso, güey. Lo funaron por tener VPH y lo funaron como por no ser abierto al respecto, cosas así. No recuerdo tan bien la historia, pero siento que lo que pasa muchas veces es que la gente ni siquiera sabe que lo tiene. O sea, incluso creo que hay tanta poca atención a nuestra salud de forma integral que pues la banda no sabe qué pedo con su propio cuerpo, o sea, y como esto que decías, ¿no? Como, es que no quiero enterarme, casi. Sí. Y que es, pues sí, o sea, al final un montón de gente sí tienen relacionadas a las ITS como algo que no les pasa, sino que pasan. Claro, o también, tan solo cuántas personas no van al ginecólogo por miedo. Claro. No, o sea, como, ay, no quiero saber qué van a encontrar ahí, ¿no? Entonces por es miedo como... y con miedo, o sea... Con miedo, sí. ¿Qué te decía tu enojo, no? O sea, como si el enojo fuera un personaje. ¿Qué decía, güey? Me encantó la pregunta. En psicodrama, ya aquí me encantó. A ver. Justo siento que el pedo también es una cosa muy mexa, ¿no? O sea, como del punitivismo hacia el goce, ¿no? Y siento que esa era una de las cosas que me decía mi enojo. O sea, mi enojo también era de pronto como muy castigador. Como queriéndote literal hacer sentir culpable. Sí, güey, como queriéndome o sea, como haciéndome que me, no sé, como si yo fuera una estúpida, ¿no? O sea, como, ¿por qué hiciste esto? Ya ves, ya te jodiste la vida, ya no eres deseable, nunca lo vas a hacer, nadie te va a querer coger. Esa va a ser tu realidad siempre. Y siento que también eso es fuerte de habitar, o sea, como de pronto sentir que, güey, así ya va a ser como si la tuvieras vida. Una condena, ¿no? Una condena, claro. O sea, y me horrorizaba a mí pensar que esa mierda vive en mí y puede brotar de mí. Eso a mí me daba como muchísimo, no sé, me llevaba a un lugar como bien oscuro. Y también siento que se mezcló como con el enojo que me generaba entonces como la decepción de esta pareja con la que yo estaba, como de que, ay, no que muy cuidador, no que muy, ¿sabes? O sea, de que tú eres la persona grande y adulta y responsable aquí, o sea, pues qué mierda, güey, te estoy diciendo esto y lo estás ignorando totalmente, no te estás yendo a checar tú tampoco, o sea, que creo que hay un tema de, bueno, autonomía corporal y si esta persona quiere vivir con sus ITS y seguirlas esparciendo, pues cada quien. Pero también hay un tema ahí como de, bueno, no sabías, pero ahora ya sabes, hermoso. Entonces, ¿qué onda? Entonces siento que para mí se mezcló mucho como el resentimiento que yo sentía hacia cómo esta persona no me cuidó, cuando un poco toda la narrativa de la relación tenía que ver con el cuidado y esta cosa social, o sea, y como de sentir, güey, ya me condené, o sea, ya mi sexualidad nunca va a ser la misma, o sea, bye. Oye, amiga, yo tenía una pregunta, porque justo creo que es yo al menos lo entiendo como un debate, chance me hace falta información y la banda ya llegó a conclusiones muy claras, pero dentro de las relaciones sexuales compartidas, grupales, dos personas o quienes sean, yo sí creo que parte central es el mutuo cuidado, ¿no? Y entonces,
¿Dónde está la línea entre soy responsable también de la salud de la otra persona en términos de si yo tengo información importante para su salud, la comparto, y al mismo tiempo el derecho que tiene la banda a la privacidad, a no tienes que revelarle tu diagnóstico a todo el mundo, claro. ¿no? Yo a lo que he llegado es, si las prácticas que estás sugiriendo con una persona ponen en riesgo su salud, hay tienes que decirlo. Sí o sí, tienes no hay forma de que no. Eso es distinto a que toda la gente, incluso la gente con la que nunca vas a coger, sepa que tienes una ITS, claro. y entonces eso funcione como herramienta de rechazo. Claro. ¿No? ¿Tú qué piensas, bebé? O sea, ¡Salud! pues no sé, Ay, a mí... están bien, quieren una loratadilla. Es que está cañona la alergia. La alergia está brutal. Estoy súper alérgica. Sí, pues no sé, güey, siento que... ¿Qué me estabas diciendo? Sí, sobre revelar, no revelar, ¿en qué contextos revelar el diagnóstico? La primera vez que yo hablé de esto fue también en un podcast con María Secas y, güey, al día siguiente yo me sentí tan mal de haber hablado de eso. Yo dije, güey, ¿por qué me estoy exponiendo así en internet? O sea, como que o sea... No, y después dije, no, güey, o sea, esto lo tiene que saber la gente, porque a mí escuchar eso me hubiera ayudado en mi proceso. Y bueno, también, o sea, ya me encuero en escenarios, o sea, ya todo está afuera. Ese tren ya partió. Ya tengo VPH internet, tengo VPH. Bueno, ahorita no, porque no está activo. No está activo, tenemos VPH inactivo. En algún momento me quemaron el chocho por VPH. ¿Cómo la ven? Y no es el fin del mundo. No Quiero que lo sepan. Sí, bueno, me encanta. Creo que no todo el mundo tiene los problemas mentales que yo tengo de exhibicionismo. Entonces, no todas las personas tienen por qué exhibirlo de esa forma, ¿no? Digo, también para mí hay un tema como bien político de decir, de visibilizar, ¿no? Pero pues yo creo que no hay necesidad de llevarlo como estandarte tampoco. Ahora sí creo que justo, o sea, si estás vulnerando, pues a lo mejor la salud sexual de otra persona vale la pena decirlo, ¿no? O sea, también hay personas a las que les ha valido verga, güey. O sea, pues una vez que tuve justo como un fuego, ¿no? Hace tiempo y ya se me estaba quitando, pero le dije, oye, no sé si besarnos o no, porque pues, güey, no tengo esta mierda, entonces no. Y este güey me besó. Entonces fue como, mira, cabrón, pues tú asumiste el riesgo, ¿no? Sí. Y creo que ahí pues ya es como, bueno, yo no me quedo como con la cosa de que yo no dije, ¿no? Y creo que también el tema es que cuando es cuerpo con cuerpo sí es distinto, o sea, sí creo que hay una pues cierta responsabilidad si pones en riesgo al otro. Y la misma responsabilidad que, güey, traiga un pinche gripón, no te voy a saludar de beso, me explico como, sí. Porque hay un chingo de enfermedades con las que podemos convivir y que implican también un riesgo alto de contagio, ¿no? Es que a mí me gusta mucho hablar de COVID cuando hablamos de ITS porque siento que es así, es lo mismo sí. En términos de organizarnos en torno al cuidado colectivo no debería de ser tan complicado, pero como se trata de sexo, güey, entonces es como puta, ¿no? Pero a ver, o sea, si yo traigo una influenza marca Diablo, güey, que a mí la influenza... O sea, esa mierda, güey, 3 semanas. O sea, te tumba, tú llegas, güey. bebé, y me dices un día que vamos a grabar, traigo influenza. No. Pues te pones un lindo cubrebocas, güey. No grabas, cabrón, ese día. Ajá, o sea no, y me gusta un poco abordarlo de esta forma. Creo que como se trata de genitales, de sexo, implica prácticas para las que chance no estamos como tan sensibilizadas como revisarnos los genitales, ¿no? O sea, ni siquiera los nombramos, güey. Hay banda que neta nunca se ha visto, güey, nunca se ha tocado por el estigma que existe, por la culpa, ¿no? Güey, a mí me sorprende que gente, incluso de nuestro círculo social, que venimos como de escuelas activas, de la CDMX y tal, y que nos creemos acá los más progres, güey. We are not. De verdad, o sea, hay gente que conozco que nunca ha ido a revisar su cuerpo, güey, que neta tienen o son indiferentes. Pero yo en el fondo siento que es más como miedo. No, o sea, por supuesto. Miedo al diagnóstico positivo, ¿no? Sí. Totalmente. Y a mí me pasa algo, muy en lo personal, se los voy a compartir, pero siempre que hablamos de infecciones de transmisión sexual y de cuidado sexual en general, siento que es muy fácil caer en estos tintes moralinos de cómo se vive, cómo es tener una vida sexual responsable y cómo es ser una buena persona y así en 3 minutos ya te resbalaste a hablar de personas de riesgo o no de riesgo, que eso es ultra estigmatizante, sí. ¿No? ¿Cómo ha sido para ti vivir el enojo de
tener una infección de transmisión sexual, terminar con antipsicóticos, no haberte sentido cuidada, ¿no? Como por una persona, pero tener aparte toda esta información, no querer estigmatizar, ¿no? Como que suena también a un trabajo emocional, pues bien denso. complejo de pronto, el de ni voy a satanizar esto, pero al mismo tiempo, ¿cómo acomodo que tampoco es cualquier cosa? Porque creo que es muy fácil irnos a los dos lugares, ¿no? Como a mí al menos no me gusta caer en el lugar de, güey, es un virus, O sea, sí, porque es como, sí, bebé, es un virus que implica un chingo de varo atender, es un virus que duele un vergo que te des si es que justo tienes y que si no atiendes, y de hecho, sí, a largo plazo, o sea, 10 años puede convertirse en cáncer cervicouterino, ¿no? O sea, dependiendo de qué dependiendo de la cepa, claro, pero que sí es importante no solo llevarlo a la ligera y decir como, güey, como 8 de cada 10 personas lo tienen, pues vale verga, porque no vale verga, no. Pero tampoco, o sea, yo siento que todo lo que le acabas de preguntar a Ursu está súper importante, porque son emociones que contradicen ciertos discursos entre sí, ¿no? O sea, como desde el empute vas a no querer funar a este güey, por ejemplo. O sea, exacto. Y para mí fue como, no sé, o sea, la verdad yo sí viví mucho enojo y también, o sea, por ejemplo, en algún momento supe que una amiga se estaba relacionando con este güey y nada más le avisé como, oye, yo tuve esta situación y, o sea, se comportó de esta manera conmigo y creo que como, no, ya no supe si siguieron saliendo o no. Y lejos del afán de funarlo como por tener un virus, no fue por ahí, sino fue más bien como de, güey, o sea, estas fueron las faltas de cuidado que tuvo conmigo, ¿no? O sea, güey, qué pedo. Y también, o sea, considerando que era una persona, güey, 20 años mayor, con morritas, o sea, como que había muchas cosas ahí en el contexto que sí dije, híjole, creo que sí me nace decirle a esta persona, pues, esto que yo viví, ¿no? Pero no tanto desde un lugar como de, güey, cancélenlo por tener un virus, ¿no? Sino un poco como, pues, por toda la situación que sostenía eso, ¿no? Y creo que para mí fue también de pronto como, güey, ¿cómo me voy a dedicar a hacer educación sexual si yo vivo con una ITS, ¿no? Como que yo decía, ¡Órale, qué fuerte! Ajá, y después, bueno, vi un video de Noemi Casquet, que justo también ella tiene BPH, esta chica de Joy Club que les digo que habla de BPH, o sea, como que para mí fue como, no, güey, pues es que sí lo tiene un chingo de banda, y siento que es llegar a un punto medio donde una tiene que negociar con su paz y el riesgo y el deseo, ¿no? Sí. Entonces es como, ok, deseo hacer esto, los riesgos son estos, ¿cómo me cuido? Asumiendo el riesgo, ¿no? O sea, vale la pena, yo creo que sí vale la pena, o sea, pues sí, o sea, a mí me parece que el placer es algo importante de procurar en la vida, ¿no? Y creo que tener una vida sexopositiva también es estar ok con que las ITS existen, ¿no? Y que hay formas de atenderlas. Sí, no es bonito, no está chido, es caro, pero también hay un tema como de, güey, creo que a mí me reveló, pues, cosas que tenía que hacer con más cuidado, ¿no? Como a mí me cambió la vida una llamada que tuve con un amigo justo en esta crisis de enojo como brutal y también como sentir que estaba muy sola en este proceso, güey, como, güey, me quemaron el chocho y nadie me preguntó cómo me putas fue, ¿no? Y este amigo que vive con VIH me dijo como, güey, o sea, yo te entiendo muy cabrón tu enojo, me dice, pero la neta a mí me preguntaron hace tiempo si yo pudiera revertir esta situación, ¿no? Me dijo, y no lo haría porque gracias a eso es que hoy me vivo con tanto cuidado, es que hoy soy tan consciente de mi alimentación, de mi descanso, de mi bienestar, ¿no? Y un poco para mí fue como, bueno, güey, va, o sea, ya iba yo al ginecólogo una vez al año, ok, es una práctica que me consta que no puedo soltar, estoy al pedo de mi vulva, ¿sabes? O sea, estoy siempre como súper al pendiente y como familiarizada con ella, ¿no? Ajá, más familiarizada con mi cuerpo, cuando llevo rato como sin comer bien, porque luego, güey, soy muy workaholic, entonces a veces de que no como, ¿sabes? O ajá, cosas así, o mi descanso, entonces es como un recordatorio de que no debo estirar tanto la liga, ¿no? Y bueno, en este caso así se manifiesta en mí, pero sé que hay personas que, por ejemplo, con herpes o con otro tipo de situaciones, incluso no sexuales, sino inmunológicas. Entonces, pues nada, o sea, yo no creo que las cosas pasen por algo, pero sí creo que podemos elegir lo que las cosas significan en nuestra vida de alguna forma, y yo elijo que esto sea algo positivo para mí, ¿no? O sea, yo elijo que esto sea algo que me ayude a cuidarme más, a ser más consciente, a ser más experta de mi cuerpo, de cómo quiero relacionarme, de pronto también de qué expectativas le pongo a la banda, para mí qué significa cuidado, ¿no? No que me abran la puerta del Uber, para mí es más importante, güey, pues que si algo pasa, se vulnera la salud de una persona o de la otra, pues haya una escucha y una atención real, ¿no? Entonces,
nada, yo decido que esto en mi historia pues sea algo que suma, ¿no? Aunque definitivamente si mañana me sale un puto condiloma, pues no voy a pasarla chido, ¿no? Pero también he aprendido que es temporal, o sea, no es una condena, no es para toda mi vida y no es todo lo que soy. Sí, Guau, de qué acuerdo. importante. Pienso mucho en esto de cómo yo siendo educadora sexual, ¿no? Y creo que es algo que nos pasa a todas las personas que hacemos algo que tenga que ver con la salud. A mí me pasa como terapeuta, que en sexo y aparte de pronto me cuesta trabajo. O sea, yo tengo muchas ganas de compartir cuando tengo crisis ansiosas u obsesivas, porque socializarlo me viene súper bien, así de que, güey, no estés solamente en mi mente que de pronto tengo pensamientos intrusivos de la verga, güey, Oh, y sí, ponerlo sí. ahí afuera y que me digan de que, güey, te entiendo perfecto, a mí también me pasa, pues se siente muy bien, Valida ¿no? bien cabrón. Y yo decía como, güey, es que cómo voy a compartir esto teniendo pacientes y obviamente como, o sea, yo siendo terapeuta, ¿no? Y como tener, pues justo, ¿no? O sea, como afectaciones de salud mental. Fue como de, güey, uno, y creo que lo más importante, no le debemos salud a absolutamente pinches nadie, güey. Y eso es algo como muy importante que te aclarar, porque también está bien capacitista este rollo de hasta que si no tienes un cuerpo sano y lo que sea que eso significa, entonces no puedes pertenecer a ciertos Y no full depende de espacios, ti. ¿no? Claro, O sea, y también es eso, es como de, güey, no son un castigo, no son como la consecuencia de malas decisiones que has tomado, ¿no? Yo tenía muy asociado mi trip de, claro, güey, obviamente tengo una crisis de ansiedad gigantesca porque fumo mota, ¿no? Por ejemplo, y era como de, no. Y esto que tú dices es como de, güey, a ver, genuinamente, ¿por qué estoy más obsesiva ahorita y por qué estoy teniendo estos pensamientos intrusivos que neta no me dejan descansar, que no me dejan manejar, que no me dejan coger, güey, que no me dejan tal, en lugar de relacionarme con ellos como intrusos que llegan a mi vida a arruinármela? Pues entonces chance le voy a prestar más atención a que me estoy desvelando un chingo. Y que claramente cuando estoy desvelada, sin comer bien, después de ver pacientes, etcétera, pues mi ansiedad va a estar disparadísima y eso se va a expresar en mis pensamientos obsesivos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, pensando en cómo la carga que tenemos de pronto de invitar a la gente como al placer o invitar a la gente como a hablar desde un lugar no estigmatizante de las enfermedades, de las infecciones, de cualquier afectación médica, creo que también viene junto con compartir esa vulnerabilidad de decir, claro. güey, da un chingo de pinche miedo enfermarse, da un chingo de pinche miedo tener una infección de transmisión sexual, y hablarlo es lo que de hecho facilita métodos para que entonces te cuides, ¿no? Y colectivices ese cuidado. Totalmente. No estar todo el tiempo, güey, intentando de, güey, yo me voy a morir sin una infección de transmisión sexual. No, qué aburridas. Ay, Qué aburridas. Güey, ahorita que dices esto de colectivizar los cuidados, o sea, hablábamos hace rato, es que yo traigo muy ahorita a Berlín, traemos muy adentro Berlín. Berlín se las ha metido. Y de una forma, Literal. no, o sea, y como justo hablábamos, o sea, pues de estos espacios, ¿no? Sí. Como la Rosalía, que también sacó su canción, que ni siquiera sé si es por el antro o por otra cosa. Sí, tiene que ver. Pero bueno, básicamente, o sea, como que la experimentación erótica en fiestas, pues es muy común, sobre todo en Europa, ¿no? Y creo que en México habemos muchas personas que lo queremos experimentar y que lo estamos experimentando, pero también de pronto para mí se me hace chido como introducir esto porque es algo que hemos estado hablando mucho. Pues sí, cómo se integra entonces la dimensión de la salud a la colectividad del placer, ¿no? Porque creo que si de por sí ya están estigmatizadas las prácticas sexuales que no sean coito, pene, vagina con fines reproductivos con tu marido, Sí. Entonces no mames, si yo digo, güey, pues vamos a hacer Una orgía, una convivencia erótica, un no sé qué, entonces pues ahí lo primero que la gente piensa es como, se van a contagiar todos de sus ITS, ¿no? Sí. Y pues nada, me interesa preguntarles, yo aquí tomando la batuta de que No, me encanta, interesa sí, preguntarles no, que total, ustedes total. qué opinan al respecto, o sea, Yo- cómo lo gestionamos, ¿no? O sea, cómo lo entendemos desde la colectividad, la Claro. salud sexual. Es que yo sí me quedo muchísimo con una cosa que dijeron en uno de los conversatorios en el FAC este año, que es que tenemos súper relacionado a hablar de salud sexual y pensar en condones, en planificación familiar, en cosas así, y dejamos completamente el placer de lado, como si el placer
no fuera parte también integral de la salud sexual de las personas, ¿no? Entonces yo creo que llevar una salud sexual que tiene en el centro el placer, inevitablemente desestigmatiza un montón las ITS, las acepta como parte de lo que pasa, güey. A ver, somos humanos. Pues existen las enfermedades de todo tipo, o sea, y sí, hay enfermedades que vienen con vivir una vida sexual activa, pero pues no por eso vas a dejar de coger, o sea, es como, no sé, hace rato decías como, güey, pues te puedes morir manejando, pero no por eso vas a dejar de manejar, Claro. O sea, es parte de la vida y entre más aceptemos eso, pues más podemos hacer las paces. Yo creo que entre más baja el estigma, más podemos colectivizar los cuidados, o sea, si ponemos en el centro el placer adentro de la salud sexual, va a implicar hablar de cuidados, va a implicar hablar de, ok, bueno, tienes un diagnóstico positivo de X cosa, ¿qué hacemos, güey? ¿Cómo le hacemos? Si buscamos que el placer sea el centro, yo sí creo que desde ahí nacen un montón de dinámicas súper chidas que se pueden hacer en colectivo, pero que sí entonces habla de, pues de gente que mínimo tiene la apertura a hacerlo, ¿no? O sea, y que por eso es tan importante espacios como este, que podemos darle entonces lugar a este tipo de conversaciones que hacen tanta falta, porque es muy cruel, o sea, es muy cruel todo lo que la gente puede hacer con alguien que dice tengo VPH o que tengo VIH o cosas así, ¿no? Para mí es muy importante decir que yo sé que la comunidad, por ejemplo, que nosotras tenemos, no es el caso que todas las personas viven. De hecho, es una excepción, yo diría, y que por eso me parece tan importante que la educación sexual integral sea tan accesible y que dentro de eso esté tan en el centro el placer como un gran motor de cuidados de salud sexual, güey. O sea, ¿por qué no siempre nos imaginamos a un doctor diciéndonos como, ah, ya valiste verga, ya tienes algo, ¿sabes? O sea, ¿por qué pasa, güey? Y también hay un montón de violencia en los espacios médicos, güey. Totalmente. ¿Cuánto estigma no se cargan los propios profesionales de la salud que van esparciendo por ahí, güey? ¿Sabes a mí? O sea, cuando yo me puse la vacuna del VPH, yo me acuerdo que me dijeron como, ah, es que solo se la ponemos a mujeres. Y yo como... Y que no han tenido relaciones. Ajá, y es como, güey, ¿por qué? O sea, como porque las mujeres son a quienes les da el cáncer cervicouterino, entonces en su lógica es como, pues solo como ellas sufren las consecuencias, solo se las ponemos a mujeres. Que las personas con pene también, y a las personas con pene también les salen condilomas, o sea, y también te puede dar en el ano, o sea, es como... Obvio, y que las personas con pene también pueden de hecho, o sea, tener el virus y propagarlo, o sea... Como siento que tiene que ser algo a todas las personas, cuidado integral de la sociedad, no solo de, como, o por ejemplo, como topan este pedo de que es un factor de riesgo, entre comillas, ser un hombre gay para tener VIH. Es que no, más bien, o sea, justo el mito es la orientación sexual. Exacto. Y el trip es, no, más bien, hay prácticas, güey, que están más socializadas en ciertas orientaciones sexuales, como lo es la exploración anal, por ejemplo. Pero el trip es que el ano puede fácilmente tener heridas, microheridas, porque como no lubrica solo, como no lubrica naturalmente, entonces puedes penetrarlo, ya sea con penes o con objetos, y eso se vuelve una puerta de entrada, ¿no? Como mucho más sencilla que lo podría hacer otra en el cuerpo. Sí, pero yo sí siento que nombrarlo de esa manera entonces solo termina estigmatizando a los hombres gay. Por supuesto, porque... O sea que hay otras maneras de decirlo. Puedes decir, es un factor anal de riesgo para la práctica anal, no ser gay. O sea, ¿sabes? Sí, como... sí, definitivamente. Claro. O sea, yo creo que es fundamental hablar de prácticas y no de orientaciones ni de identidades. Las puertas de entrada, eso es de lo que tienes que hablar. Y creo que justo cuando hablamos de prácticas, entonces podemos gestionarlas y no solamente organizarlas, o sea, en plan de, ok, ¿qué quieres hacer? Bueno, usamos un plug. Bueno, entonces vamos a usar un strap. Ok, voy a tener condones porque es un strap que uso a lo mejor con más de una persona. Ok, entonces se empieza a gestionar el riesgo también cuando empezamos a hablar de las prácticas que queremos hacer. O sea, yo creo que cuando se trata de prácticas colectivas, también muchas veces hay más organización de lo que creemos, ¿no? Es o sea, o personas como que vivan mucho este tipo de situaciones sexuales, de intercambio de parejas o de sexo colectivo, lo que sea. O sea, güey, también es banda que tiene otra cultura en relación o otra aproximación
a lo sexual y a la salud, ¿no? Entonces creo que... Sí, por ejemplo, una de las cosas que más me parece impresionante es en las no monogamias, como se asume que vas a estar con otras personas, entonces se habla de cuidados sexuales, de cuidados de la salud sexual, ¿no? Y que un montón de gente lo estigmatiza y dice como, seguramente están contagiándose o bla, bla, bla. Y en realidad es al contrario, hay muchos más cuidados, ¿no? Sí, total. Regresando, ¿no? Como a tu pregunta, como de qué creemos de los cuidados y de colectivizarlos. Yo siento que uno es, me gusta entrarle sí asumiendo que la banda va a cuidarme, pero la primera que se cuida soy yo. O sea, sí siento que hay ahí una cuestión como de decir, güey, ¿yo qué necesito? ¿Cómo está mi cuerpo, güey? Yo me quiero hacer pruebas de infecciones de transmisión sexual porque a mí me trae paz saber cuál es mi estado de salud. Yo llevo mis condones, ¿no? Yo llevo mis barreras de látex, o sé cómo hacerlas. Me encargo de pronto, no sé, el sábado que tenemos un convivio erótica. Es como, güey, me encantó las 3. Exacto. Es como, güey, pues si quiero llevar un juguetito, como que chance llevo más condones para todo eso, chance llevo un lubricante que yo disfruto, o sea, no sé, como en una cosa de, para mí colectivizar los cuidados tiene que ver con abonar desde lo que para ti es placentero y los recursos que tú has encontrado para entonces poder compartirlos, ¿no? Eso me parece como muy chido, porque sí siento que como morras socializadas desde la heterosexualidad y en esta cosa de género sexista de las morras no son tan sexuales, podemos tender a depositar nuestro cuidado sexual en el vato, ¿no? Sobre todo si tenemos encuentros hetero, ¿no? Entonces, eso, a mí me gusta mucho problematizar eso, como, bueno, a ti como te han invitado a cuidarte y a cuidar de la otra persona. Y en sentidos como más, yo que soy muy práctica, es como, güey, a mí me encantó en la fiesta de FAC que en los cuartos neta habían un chingo de condones, o sea, literal ahí estaban como para que los tomaras, ¿me explico? Sí. En el evento que fuimos de Joy Club, de la fiesta swinger, cuando entramos al playground, que estaba increíble, increíble, sí, o sea, yo quiero vivir en ese lugar. Súper limpio, olía delicioso. Sí, en Opus. Olía súper rico, güey, habían toallas para secarte, había una regadera, güey, habían chanclitas, güey, habían condones. Es que todo eso es bien importante, güey, porque dignifica dignidad, bien cabrón, o sea, no es lo mismo, güey, que a ver, todo bien con, a mí la neta hay algo que se me hace bien hot de coger en lugares como medio sucios. Y no necesariamente, pero ya sabes una que transgresión no a tu dignidad, y te prende eso. Ándale, y como algo que no está de hecho pensado para coger ahí, es que yo siento que es bien distinto decir como qué rico porque lo eliges. Claro. No porque no tienes el acceso. Los lugares son poco dignos porque coger no es algo dignificante, porque, o sea, desde estas frases de, ay, te voy a faltar el respeto, jiji. Es como, güey, ¿por qué no estamos cogiendo en lugares chidos? ¿Por qué no estamos cogiendo en lugares que huelen rico? También lo inaccesible que es los espacios, que son los espacios para coger, por ejemplo, cuando empezamos nuestra vida sexual. Claro, güey. ¿no? O sea, siempre es como, no mames, ¿dónde me meto, güey? Ajá, sí, exacto. Sí, entonces, creo que eso, como prestarle atención a también el entorno, güey, como yo las prácticas grupales que he tenido, todas las personas llegamos como a incluso hacerlo más bonito, o sea, de decir como de, güey, traje este espejito en forma de corazón, ¿no? Y traje esta fruta, güey, y traje como estas texturas, o sea, literalmente traje estos textiles que se sienten rico. ¿No? Entonces, para mí es como ampliar el placer más allá de decir, ¿cómo le vamos a hacer todos para no transmitir y para no contraer? Es qué otros elementos que son importantes para cultivar el placer van a estar presentes para que el contexto te invite, de hecho, a pasarla bien, güey. Como más allá de cómo vamos a evitar los riesgos, es cómo vamos a expandir el placer que se puede sentir aquí, ¿no? Sí, y por ejemplo o sea, eso a veces me pasa mucho con el condón, que he escuchado un montón de gente decir como, güey, es que se siente más rico si no usamos condón. Pero para mí personalmente el condón jamás ha sido un impedimento para el placer, porque de hecho la tranquilidad que me da usar condón me permite recibir y dar placer de una forma mucho más entera, ¿no? Ya, como que te sientes más relajada y entonces puedes coger más tranqui, pues. Sí, y que eso ya es muy personal y muy subjetivo, pero sí, definitivamente las cosas que nos enseñan que nos van a proteger
siempre o solemos, mínimo aquí en México, entenderlas como algo que reduce nuestro placer, en vez de buscar las cosas desde esa perspectiva, como ¿qué me va a permitir vivir esto de una forma mucho más segura, por lo tanto más placentera? Claro. Y el placer más allá de la sensación del momento también, ¿no? Claro. Sino también, o sea, creo que para mí hay un tema de... me doy cuenta que más que demisexual yo soy neurótica, ¿no? O sea, como que siento que no es tanto como que yo tenga que tener una conexión emocional con las personas, sino como medio saber qué pedo, dónde me estoy metiendo, cómo me estás viendo, qué fantasía hay, cómo te voy a erotizar, ¿no? O sea, como más bien para mí tiene que ver con esas cosas. Y si hay algún factor que a mí me está haciendo sentir incómoda, o sea, por ejemplo, yo no cojo sin condón. También eso me cagaba. Por ejemplo, cuando yo hablaba con mi psiquiatra, le decía como, no, pasó esto, no sé qué, y en algún momento me dice como, ay, o sea, te recomiendo que uses condón, y así. Yo le dije, oye, ¿por qué asumes que no estoy usando condón? O sea, siempre, todas mis prácticas son protegidas, ¿no? Entonces, o sea, me pongo a pensar y para mí sería bien incómodo emocionalmente estar cogiendo sin condón por el riesgo. Así no sean mis días fértiles, así yo tome anticonceptivos, así yo lo que sea, ¿no? Y creo que vale la pena también empezar a pensar el placer en términos de la situación, ¿no? O sea, de todo lo que a mí me hace sentir cómoda y segura con una persona más allá de lo que estoy sintiendo corporalmente, ¿no? Sí. Sí, total. A mí me gustaría como ejemplificar un escenario. Por ejemplo, siempre que yo hablo de sexo grupal y la banda es como, ¿pero qué onda con las infecciones de transmisión sexual, no? Me pongo a pensar en, de hecho, tantas formas en las cuales se puede seguir siendo parte de prácticas grupales, güey, o prácticas uno a uno, teniendo una infección de transmisión sexual. Por ejemplo, pensando en que estamos en un grupo en donde existe esta confianza, ¿no? Supongamos que el entorno es amics o amics que cogen o compartimos intereses eróticos, y es llegar y decir, banda, tengo activo esto, y entonces entre todos vamos a proponer una práctica que no incluya estar en contacto con el área en donde hay un molusco o con el área en donde no sé, ¿no? Te pone más creativa. Claro, y entonces es como, güey, pues vamos a hacer una sesión deli de besarte las chichis, ¿no? O entre todos vamos a ir poco a poco besándote el cuello. O te vamos a tapar los ojos y vamos a besarte y tienes que adivinar quién te besó. O vamos a explorar con nuestras patas, güey. O vamos a utilizar juguetes sexuales, les ponemos un condón y cuando termines y lo quitamos, que es algo que tendrías que hacer con o sin infecciones de transmisión sexual. Siempre. No, entonces siento que es esta cosa de, y sobre todo a nuestras escuchas que se pregunten esto, porque sí es una pregunta que a mí al menos me ha llegado muchísimo a sexo, y aparte como cuando se habla de lo grupal, el alarmismo que hay en torno a las infecciones de transmisión sexual, que es con o sin infecciones de transmisión sexual, existen cuidados que están pensados para que puedas de hecho coger sin trips, que es lo que ustedes están diciendo, ¿no? Y yo creo que alarma porque implica entonces revelar algo que no nos gusta ver, que es, no existe un solo espacio en donde lo único que esté ahí en el centro sea el placer y el bienestar y el no pensar en los aspectos en los que yo me tengo que hacer responsable de esto, ¿no? Pienso también en la relación con las drogas. Claro. Como, ¿qué tanto más fácil sería aceptar que hay ciertas drogas que después de que te las metes necesitas un día de bajón, bebé, necesitas un día de papachón, necesitas un día de no tener nada que hacer? Necesitas testearlas. ¿No? Exacto, como creo que tendemos en esta sociedad que está tan escindida como de lo placentero y de lo displacentero y no lo entiende como parte de un todo, el buscar experiencias en donde tú te desconectes de los aspectos desagradables. Porque hay tanta falta y tanta necesidad, güey, de espacios que se sientan ricos. Es como, puta, no me vengas a tocar las pelotas con que tengo que estarme haciendo exámenes de infecciones de transmisión sexual a la hora de querer coger. Creo que eso es lo que se pone en juego, como una cosa de, güey, no, como no estoy acostumbrada a lidiar con quizás la posibilidad y el riesgo, incluso cuando se trata de organizarme en torno al placer. ¿Me explico? Entonces, ya que lo hablamos así y que sí tenemos la información y que tenemos las herramientas y que entiendo que depende de un montón de factores socioculturales tenerlas o no tenerlas, y que cuidar también de tu salud sexual es un privilegio enorme porque la salud, o sea, bueno, el mantenimiento de la salud es súper cara, güey, tristemente,
Pero es que una vez que ya atraviesas eso y nos damos cuenta de cuántas herramientas hay, de hecho es mucho más sencillo, no sé si sencillo, pero se vuelve tanto más accesible disfrutar de tu vida sexual sin que el riesgo sea algo que potencializa el placer o no, sino como, güey, ahí está, ¿no? Y vamos a tomarlo como parte de toda la experiencia. Justo, o sea, creo que tiene que ver con encontrar los matices, ¿no? Y en la vida, o sea, siento que en general somos una sociedad muy polarizada y todo lo entendemos como desde un lugar o positivo o negativo, y es como, no, hermosa, hay puntos medios y hay cosas a considerar y hay que gestionar. O sea, yo creo que la vida muchas veces, y sobre todo cuando se trata del deseo, pues también hay como una negociación interna, ¿no? De qué tanto estás dispuesta a dar, porque todo tiene un costo. Y creo que todas nuestras decisiones implican, pues, dejar otra cosa ir, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, a nivel ya existencial, siento que sí son planteamientos que que hace falta como hacerse, y para mí creo que eso también me hizo tener una visión como mucho más integral de la sexualidad, ¿no? O sea, como decir, bueno, o sea, esto es parte de también, ¿no? Uh-huh. Sí, que yo creo que igual ya para ir concluyendo, al entender la sexualidad solo como sexo, es súper reduccionista, ¿no? Y dejamos de lado aspectos indispensables como lo es la salud sexual y también indispensables como lo es el placer sexual, ¿no? Y entonces pues es muy cabrón darnos cuenta de que es parte de un todo, como dices, y que yo por lo menos creo que sí depende mucho del contexto en el que estás. O sea, vivimos aquí en México tanto estigma con respecto a la sexualidad en general y a las enfermedades que siento que se vuelve bien difícil llegar a estos puntos medios de los que hablan, ¿no? Nos cuesta mucho hacernos responsables de cosas a las que les tenemos miedo. Entre más hablemos de esto y más tengamos acceso a espacios en donde se socialice esto, porque lo que decía al principio, información hay, o sea, no es que haya una falta de información, es que hace falta que la gente se pare enfrente y diga como, güey, esto yo lo vivo y está bien. Es que hace falta que la banda deje de recibir violencia por hablar de lo que le pasa, o sea, de sus estatus de salud, sobre todo los que tienen que ver con la sexualidad, güey, porque yo no creo que la banda no se acerque, o sea, por ejemplo, güey, estar afuera de Clínica Condesa con tu ficha y que la banda pase, güey, y que te vea así, si me explico, es como, pues, ¿qué pedo? Me vengo a revisar, o sea, ¿por qué estoy sintiendo como, ¿sí me explico? Sí, el estigma, literal. Sí, claro. Justo. Sí, también me voy mucho de este episodio con las ganas de querer seguir socializándolo, ¿no? Colectivamente, pues, o sea, de querer seguir generando cuidados colectivos y no solo desde la educación que recibes, si es que recibes en la escuela, que es como, ¿cómo evitas a toda costa que esto te pase? Y si te pasa, tú eres el primer culpable. Es como, ok, vamos a mejor hablar de, como dices, de posibilidades. ¿Y cuáles son las posibilidades que tienes si vas a tener una vida sexual activa? Y si tienes un diagnóstico positivo a algo, ¿cuáles son tus posibilidades también, no? Totalmente. Y me gusta hablar de este tema porque atraviesa todo, o sea, atraviesa el estigma, atraviesa la culpa, atraviesa y refleja la falta de espacios que existen, hablar de esto abiertamente, sexopositivamente. Claro. Y pues no sé, qué chido episodio que podemos juntarnos acá las tres para hablar de esto tan abiertamente y desde nuestra experiencia, ¿no? Sí, yo también me voy como con esta sensación positiva, ¿no? O sea, siento que es una historia que yo sigo reescribiendo, o sea, porque pues fue algo muy doloroso de atravesar y creo que conforme lo llevo a otros espacios y lo socializo, ¿no? O sea, tengo chistes de ITS, pero pues luego a veces decirlo frente a un público mocho está duro, ¿no? Entonces de pronto también necesito estos espacios como de, güey, donde va, pues hemos tenido ITS, va, ok, perfecto, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Como que siento que es bien importante no dejar pasar este tema y poderlo hablar desde una perspectiva como bien ligera también, es importante la ligereza, o sea, claro, hay que también ir al ginecólogo y tener los tecnicismos y tal, pero creo que lo que a mí en su momento me hizo mucha falta fue tener como este abrazo, ¿no?
Me encanta. Y Ujú. creo que por eso nos era importante hacer un episodio justo no tan técnico, ¿no? Sí. Justo no tan... Es que yo pienso en infecciones de transmisión sexual y pienso inmediatamente en mis clases de anatomía y de ciencias naturales que Sí. generan como mucha Sí, que hasta te ponían la lejanía. imagen así del pene con gonorrea, así. Sí. Sí, no. Y siento que lo que hace falta es esto que dices, ¿no? Como poder hablarlo, güey, darnos cuenta de que en realidad es un tema... yo con lo que más me quedé de estos círculos de acompañamiento era como, güey, en términos clínicos y biológicos en realidad es algo bien sencillo. O sea, hay enfermedades no sexuales que son mucho más complejas de tratar, ¿no? Claro. Y que son mucho más de vida o muerte o que, o sea, sí implican una sentencia en el sentido de, pues, cuando ya tienes una enfermedad terminal, ¿no? Claro. Que muchas infecciones de transmisión sexual. Entonces, lo que es complejo es abordar el estigma, es abordar el miedo a la no pertenencia. Somos seres sumamente sociales y entonces algo que nos conecta tanto como el sexo se pone en riesgo porque tienes una infección de transmisión sexual, pues claro que se vuelve muy angustiante, güey. O sea, ya mero estás pensando como, no mames, no, ya no voy a volver a coger nunca como cogía antes. Y a quienes nos estén escuchando que vivan hoy o hayan vivido con una infección de transmisión sexual, que sepan que no es una tendencia, el placer es algo que se reinventa, el placer no es algo como que llegas y te lo comes y ya ahí está, sino es algo que vas construyendo también de acuerdo a tu contexto, güey, de acuerdo a tus herramientas, que se repiensa todo el tiempo, que se comparte y en medida que se comparte entonces se expande, ¿no? Y que existen todas las herramientas hoy en día en el momento en el que vivimos y en las herramientas que nos da la medicina para podernos hacer cargo de las infecciones de transmisión sexual. No hay ninguna infección de transmisión sexual hoy en día que sea tratada que sea una sentencia de muerte. El problema es que hay mucho estigma y entonces no los tratamos y muchas veces ni nos enteramos. El VIH es asintomático, ¿no? Claro. Sí. Y también creo que si tu entorno es el que te está haciendo sentir mal sobre esto, pues entonces no es el entorno en el que deberías estar, ¿no? Eso sí. O sea, creo que este tipo de cosas también luego son muy mensajeras y muy reveladoras. Pero sí, lo que yo diría es como, no es para siempre. No es una condena y es un buen momento para hacer un corte de caja también, ¿no? Sobre nuestras creencias, sobre las personas con las que nos relacionamos, sobre las cosas que vamos a permitir de ahora en adelante, ¿no? Como para mí sí fue, o sea, un antes y un después y siento que me puse perrísima después de eso, ¿no? Y no desde un lugar así como de ego, de sino como en un plan de, güey, no, me voy a cuidar un chingo, Claro. ¿no? Y no solamente a nivel físico, sino también voy a comer súper chido para tener un sistema inmunológico fuerte, voy a procurar que las personas con las que me relacione tengan esto, ¿no? No sé, cómo a mí creo que ahorita ya a unos meses de distancia pues es más positivo como lo que he podido hacer de esta situación. Creo que lo aterrizaría a que tu diagnóstico positivo sea una invitación a la salud, ¿no? Sí. Que sea una invitación al cuidado, güey. Totalmente. Y creo que quienes nos dedicamos a temas que tienen que ver con la salud, siempre los espacios en donde vamos a ver qué onda con nuestros estatus tienen que ser una invitación Totalmente. a la salud, güey. No una invitación al miedo y a la vergüenza, ¿no? También yo les invito a, si no están chides con sus ginecólogos, con sus proctólogos, güey, o sea, es Híjole, otro capítulo, de otro eso. Totalmente. Que estén con profesionales de la salud, les recomendamos muchísimo Calma Consejería, Mega. así lo pueden buscar. Sí. Se los podemos poner ahí en la descripción del capítulo. Pero antes de despedirnos, porfis, compártenos cómo te podemos encontrar, porque aparte es muy hacenosa nuestra chica. Ay, ¿qué? Y hace muchas cosas más que ser súper inteligente y hablar de Ay, les amo. Tiene más cualidades que ITS. Eso sí puedo decir. ITS es solo una, cualidad es 1000. Y antes de que te vayas también agradecerte un montón. Ay, no, que a ustedes. y a el espacio, sí, de verdad. No, gracias a ustedes. Pues bueno, yo soy @diablurs en todos lados, ¿no? En Instagram, en TikTok, pero ahí luego a lo mejor estoy baneada, entonces también, pues háganse un perfil en Joy Club, búsquenme por allá justo tengo mi video subido del live stream que di sobre ITS y les cuento con lujo de detalle cómo fueron pues esos procesos y pues ahí también hay otras herramientas que creo que les pueden funcionar, entonces nada, @diablurs, tengo shows, me encuero, cuento chistes, vaya, pásele.
100%. En sus redes se enteran de todos los eventos en los que estás, en los que participas, que a mí me parece hermoso, precioso, increíble. ¿A ti, bebé? A mí me pueden encontrar como con.sentimientos. Y a mí como sexo_y_aparte en Instagram. Y ahora ya también nos pueden seguir en diálogos.placenteros en Instagram. Y suscríbanse, no nos vamos a cansar de decirles que se suscriban a YouTube, porque yo de pronto veo estos videos que dice 180 vistas, pero nada más tenemos 100 suscriptores. No sé qué está pasando, pero por favor les invitamos a que nos escuchen en plataformas que no financian ningún tipo de genocidio. Entonces, por favor, exploren en donde más estamos. Y claro. Les amamos. Adiós. Bye. Cuídense la cuca. Pues no sé, yo siento que chocolates alemanes también, ahorita de que vinieron justo personas de Joy Club, que es una plataforma alemana, y bueno, nos trajeron chocolates que nos estamos comiendo ahorita. Gracias. ¿Qué me estabas diciendo? Sí, sobre... Tengo VPH internet, tengo VPH. Organizarnos en torno al cuidado colectivo no debería de ser tan complicado, pero salud. Gracias, la alergia. Siempre que hablamos de esto,